computadora. Vamos a ocultar. Bien, vamos a comenzar resolviendo el problema sencillo. Bien, tenemos el siguiente circuito. En el circuito capacitivo mostrado en la figura halla la energía potencial eléctrica almacenada en el circuito. ¿Sí? La capacitancia 1 vale 80 nanofaradios, la capacitancia 2, 230 nanofaradios, la capacitancia 3, 80 nanofaradios, la capacitancia 4, 200 nanofaradios, la capacitancia 5, 150 nanofaradios, capacitancia 6, 250 nanofaradios, y la diferencia de tensión a la cual está sometido el circuito de AB vale 120 voltios. Cuando el circuito está en estado de estacionario. Otra vez, recuerden que el estado de estacionario significa que por los ramales ya no circula corriente. Es lo que significa. Bien. Para resolver este circuito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, copiamos el circuito y tenemos que comenzar a reducir gráficamente, ¿no? Pues aquí, ¿qué podemos reducir? En este caso, fíjense, tenemos el circuito original 1, donde tenemos C4, C3 y C5 que están en serie, ¿no? Todos se encuentran encima de un mismo ramal. Por lo tanto, en vez de esos 3 capacitores, puedo dibujar un solo capacitor equivalente. Bien, por lo tanto, voy a dibujar el circuito número 2, donde en vez de los capacitores 4, 3 y 5, voy a dibujar el capacitor 7, equivalente. Bien. ¿Qué más puedo hacer aquí? En el circuito 2. El circuito 2, si se fijan, lo que puedo hacer es reducir C2 y C7 están en paralelo. Porque nace el mismo nodo y termina el mismo nodo y hay sobre cada ramal solamente un capacitor. Por lo tanto, puedo dibujar el circuito número 3, donde C2 y C7 están en paralelo, ¿no? Y obtenemos C8. Bien. Una vez que obtengo C8, fíjense, ahora tengo C1, C8 y C6 en serie. Por lo tanto, como usted está en serie, puedo calcular el circuito 4 y tenemos el capacitor equivalente. Bien, hasta aquí, jóvenes, acabamos de reducir nuestro circuito. Este es el camino, entonces, gráfico para reducir cualquier tipo de circuito. ¿Cuál es el siguiente paso que hacemos ahora? Bueno, es comenzar a calcular. Si se fijan en el circuito 1, yo conozco todo, porque todos los capacitores son datos. Vamos al circuito 2. En el circuito 2, ¿qué es lo que no conozco? No conozco el capacitor 7, que yo he fabricado en función de ¿quién? De C4, C3 y C5 que están en serie. C7 nace de estos 3 capacitores que están en serie. Por lo tanto, voy a calcular C7. ¿Cómo se hace el capacitor equivalente cuando tengo capacitores en serie? En ese caso, la suma es a la inversa. Diremos 1 sobre C7 es igual a 1 sobre C4 más 1 sobre C3 más 1 sobre C5. La suma de los 3 capacitores a la inversa. Reemplazamos datos. 1 sobre C7 será igual a 1 sobre C3, que vale 80 nanofaradios, más 1 sobre C4, que vale 200 nanofaradios, más 1 sobre C5, que vale 150 nanofaradios. Bueno, si hacemos operaciones, obtenemos que el capacitor 7 vale 41,379 nanofaradios. Listo, ya conozco todo en el circuito 2. Vámonos al circuito 3 ahora. El circuito 3, ¿qué es lo que no conozco? Conozco C1, C6, son datos. Lo que no conozco es C8. ¿De dónde nace C8? C8 nace de que C2 y C7 estaban en paralelo. ¿Y cómo se calcula el capacitor equivalente entre capacitores que están en paralelo? Bueno, es la suma directa. En este caso será C2 más C7. Por lo tanto, C8 será igual a C2 más C7. ¿De dónde? C8 va a ser igual a C2, que vale 230 nanofaradios, más C7, que acabo de calcular, 41,379 nanofaradios. De donde C8 vale 271,379 nanofaradios. Bien, jóvenes, ya tengo todo en el circuito 3. Vamos al circuito 4. Circuito 4, fíjense, es de cuando capacitor equivalente. ¿De dónde sale este capacitor equivalente? De los capacitores C1, C8 y C6
que están en serie. ¿Cómo se calcula el equivalente cuando tengo capacitores en serie? La suma inversa. 1 sobre el capacitor equivalente es igual a 1 sobre cada uno de los capacitores. 1 sobre el capacitor equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C8 más 1 sobre C6. Reemplazamos datos. 1 sobre C equivalente vale 1 sobre C1 que vale 80 nanofaradios más 1 sobre C8 que he calculado aquí, 271,379 nanofaradios, más 1 sobre C6 que vale 250 nanofaradios. Listo, hacemos operaciones y obtengo que el capacitor equivalente vale 49,542 nanofaradios. Listo, jóvenes. Acabo de calcular el capacitor equivalente. Sin embargo, el problema no me pide el capacitor equivalente, sino me pide la energía almacenada en todo el circuito. Creo que es esto que me pide. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica es igual a 1 medio del capacitor equivalente por la tensión a la cual es sometida al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos 1 medio, la capacitancia equivale a 49,542 por la tensión a la cual es sometida 120. De ahí obtenemos que la energía total almacenada en este circuito es de 3,567 por 10 a la menos 4 joules. Bien, jóvenes, con esto hemos resuelto este problema, que es relativamente sencillo. Vamos a alguna pregunta sobre este problema. ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que no, ¿no? Es relativamente sencillo. Vamos a otro problema. Aquí tengo otro problema. Dice, en el circuito capacitivo mostrado en la figura, el diferencial de potencial entre los puntos A y B, vale 150 voltios. Y las capacitancias de los capacitores C1 vale 100, C2 vale 200, C3 vale 300, C4 400, C5 500 microfaradios. Hallar la carga almacenada en el circuito cuando el circuito está en estado estacionario. Bueno, otra vez, si quiero calcular la carga de todo el circuito, ¿qué debo hacer? Bueno, calcular el capacitor equivalente. Y la carga del capacitor equivalente será la carga de todo el circuito. Bien. Dibujamos el circuito. Aquí debemos reducir. Aquí se nota que C1, C3 y C5 están en serie. Como C2 y C4 también están en serie. Bueno, lo llamamos circuito original 1. Vamos a dibujar el circuito número 2, donde C1, C3, C5 están en serie, como C3, C2 y C4 también están en serie. Por lo tanto, voy a dibujar el circuito número 2, donde C2, C4 hacen C6, y C1, C3 y C5 hacen C7. Bien. Ahora ya tengo los dos capacitores C7 y C6 en paralelo. Por lo tanto, puedo dibujar otro circuito. Veamos. Voy a llamar el circuito número 3, donde en vez de C6 y C7, calculo el equivalente. Listo, ya he hecho mi dibujo, jóvenes, de reducción de circuito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es comenzar a calcular. En el circuito original 1 no hay nada que calcular. Hay que calcular a partir del circuito 2, donde no conozco la capacitancia 6 ni la capacitancia 7 equivalente. Pues calcularemos C7 inicialmente. C7, ¿de dónde sale? De C1, C3 y C5 que están en serie. ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente? Como suma inversa, ¿no? 1 sobre C7 será 1 sobre C1 más 1 sobre C3 más 1 sobre C5, ¿no? Ahí está. Reemplazamos valores. 1 sobre C7 es igual a 1 sobre C1 que vale 100 microfaradios, más 1 sobre C3 que vale 300 microfaradios, 1 sobre C5 que vale 1 sobre 500 microfaradios. Calculamos y obtenemos que la capacitancia 7 tiene un valor de 65,207 microfaradios. Bien, de manera similar procedemos para calcular la capacitancia 6. Porque la capacitancia 6 sale de que C2 y C4 están también en serie. Por lo tanto, para calcular la capacitancia 6 también hay que hacer la suma a la inversa. 1 sobre C6 será igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C4. Si reemplazamos valores, 1 sobre C2, C2 vale 200 microfaradios. Y C4, la capacitancia 4 vale 400 microfaradios, más 1 sobre 400. Si hacemos operaciones, obtenemos que la capacitancia 6 tiene un valor de 133,333 microfaradios. Listo, jóvenes, acaban de calcular la capacitancia 6 y 7.
Conocemos todo en el circuito 2. Vamos al circuito 3. ¿Qué es lo que tenemos? Circuito 3, tenemos la capacitancia equivalente. ¿De dónde sale? De que C6 y C7 están en paralelo. ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente? Cuando están en paralelo, como la suma directa. Por lo tanto, la capacitancia equivalente será igual a C6 más C7. ¿Dónde C6 vale 133,333 microfaradios y C7 vale 65,217 microfaradios. Por lo tanto, si sumamos, tenemos un valor de la capacitancia equivalente de 198,550 microfaradios. Sin embargo, yo quiero la carga total. Por lo tanto, la carga total del equivalente, jóvenes, es igual a la carga total del circuito. ¿Y a qué es igual a la carga total del equivalente? La carga CB, ¿no? La carga equivalente, digamos, la capacitancia equivalente es la carga sobre la tensión. Por lo tanto, la carga sería la capacitancia equivalente por la tensión a la cual está sometido el capacitor equivalente, que lo conozco, 150 voltios. De donde reemplazamos datos, la carga total será igual a C equivalente, calculado a 198,550 microfaradios, por el diferencial de tensión a la cual está sometido este capacitor equivalente, AB, de 150 voltios. De donde obtengo que el capacitor total vale 29,782 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No creo, ¿no? Está relativamente sencillo. Pero si alguien tuviera alguna consulta, puede hacerlo. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Muy similar al práctico. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? A ver, veamos este circuito capacitivo. Dice el circuito capacitivo, muestra la figura, el diferencial de potencial entre los puntos A y B, otra vez A y B, es de 120 voltios. Y las capacitancias de los capacitores C1, C1 vale 100, C2 200 microfaradios, C3 300, C4 400, C5 500, C6 600, C7 700, C8 800 microfaradios. Añade la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor 6. Ahora ya no nos pide la energía almacenada en todo el circuito, sino en un capacitor específico. Obviamente, el circuito ha alcanzado el estado estacionario. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos, jóvenes, debemos otra vez calcular el equivalente, ¿no? Reducir el circuito. Y luego volver una vez calculamos el equivalente hasta calcular el capacitor. Bueno, la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor 6. Dibujamos el circuito y lo llamamos circuito original 1. Veamos qué podemos reducir aquí. Yo puedo reducir C2 y C5. Están en paralelo. En serie, ¿no? Porque están encima de la misma rama. Por lo tanto, en vez de C2, C5, puedo dibujar otro circuito. Y lo voy a hacer. Lo voy a llamar circuito número 2. Donde en vez de C2, C5, los reemplazo por el capacitor equivalente C9. Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? En este circuito, fíjense qué es lo que tengo. Tengo C4 y C9, ¿están en qué? En paralelo, ¿no? Sobre esta rama hay un capacitor. Sobre esta rama hay otro capacitor. Solamente C4 y C9 están en paralelo. Nada que ver con C7 y C8. Por lo tanto, voy a dibujar el circuito número 3. ¿Dónde el circuito 3? Si se fijan, jóvenes, obtengo, en vez de C4 y C9, voy a dibujar el capacitor C10. C7 lo dibujo donde está, y C8 sigue en, si quieren, serie, ¿no? Donde, en este caso, obtengo que C7, C8 y C10 están en paralelo. Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Fíjense, C10, C8 y C7 ahora están en serie aquí. Por lo tanto, puedo dibujar otro circuito, que lo llamo circuito número 4. Donde, en vez de C10, C8 y C7, voy a reemplazarlo por el capacitor equivalente C11. Bien, vámonos a un otro circuito, donde voy a obtener, fíjense, aquí tengo C3 y C11 que están en paralelo.
en vez de estos dos, puedo dibujar otro circuito, que lo llamo circuito número 5, de donde en vez de C3, C11, tengo el capacitor C12. Bien, a continuación, fíjense, C1, C12 y C6 están en serie. Por lo tanto, puedo calcular un equivalente. Voy a dibujar el capacitor o el circuito número 6, donde el capacitor equivalente está en C. Si quieren las tensiones A y B. Listo, jóvenes. Ahí está toda la reducción gráfica del circuito. Ahora hay que comenzar a calcular. En el circuito original 1, bueno, no hay que calcular nada porque no conozco todo aquí. En el circuito 2, fíjense, ¿qué es lo que no conozco? La capacitancia 9. ¿De dónde sale la capacitancia 9? Sale de C2 y C5 que están en serie. Están sobre la misma rama. Por lo tanto, como están en serie, la suma es a la inversa. Y de 1 sobre C9 es igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C5. Reemplazan valores. C2 vale 200 y C5 vale 500. Si hacemos operaciones, C9 sale 142,857 microfaradios. Bien, ya conozco todo, jóvenes, en el circuito 2. Vamos al circuito 3. ¿Qué es lo que no conozco en el circuito 3? No conozco el capacitor 10. ¿Qué sale de dónde? Sale de C4 y C9, que están en paralelo. ¿Y cómo se calcula la capacitancia en paralelo? A la suma directa. Por lo tanto, C10 será igual a ¿cuánto? A C4 más C9. C4 vale 400. Y C9, acabo de calcular, 142,857 microfaradios. Sumamos y C10 me sale 542,857 microfaradios. Listo. Ya he resuelto todo con todas las variables aquí en el circuito número 3. Vamos al circuito 4. El circuito 4, ¿qué es lo que no conozco? C11. ¿Y de dónde sale C11? De C7, C8 y C10 que están en serie. ¿Y cómo se calcula la capacitancia 11? Bueno, como la suma inversa. 1 sobre C11 es igual a 1 sobre C7 más 1 sobre C8 más 1 sobre C10. Reemplazamos valores. 1 sobre C11 será 1 sobre C7, que vale 1 sobre 700 microfaradios, más 1 sobre C8, que vale 1 sobre 800 microfaradios, más 1 sobre C10, 1 sobre 542,857 microfaradios. Hacemos operaciones y obtengo que C11 vale 221,206 microfaradios. Listo, jóvenes. Hasta aquí acabo de calcular todas las variables del circuito 4. Vamos al circuito número 5. El circuito 5, ¿qué es lo que no conozco? La capacitancia 12. ¿De dónde sale la capacitancia 12? Sale de que C3 y C4 o C11 están en paralelo, que nacen del mismo nodo, terminan el mismo nodo, y sobre cada rama solo hay un capacitor. Cumplen con la condición de que están en paralelo. Bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo se calcula? Cuando están en paralelo, la suma es directa. Diremos que C12 es igual a C3 más C11. Si reemplazamos datos, C12 será igual a C3, que vale 300 microfaradios, más C11, que vale 221,206 microfaradios. Hacemos operaciones y me sale que la capacitancia 12 vale 521,206 microfaradios. Listo, jóvenes, acabo de calcular todo en el circuito 5. Vamos al circuito 6. Circuito 6 sale la capacitancia equivalente. ¿Y de dónde sale la capacitancia equivalente? De C1, C12 y C6 que están en serie. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la capacitancia cuando están los capacitores en serie? Bueno, la capacitancia equivalente es la suma inversa. Por lo tanto, diremos que 1 sobre C equivalente será igual a ¿cuánto? A 1 sobre C1 más 1 sobre C6 más 1 sobre C12. Reemplazamos datos. 1 sobre C equivalente será 1 sobre C1, 1 sobre 100, más 1 sobre C6, que vale 1 sobre 600, más 1 sobre C2 sería 1 sobre 521,206. Listo. Hacemos operaciones, jóvenes, y obtenemos que la capacitancia equivalente vale 73,609 microfaradios. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, jóvenes, debemos calcular ¿qué? La energía almacenada en el capacitor 6. ¿Dónde está el capacitor 6? El capacitor 6 lo hemos visto por última vez. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Aquí.
¿Qué tienen en común, si quieren el equivalente, con respecto a sus capacitores que están en serie? La carga, jóvenes. ¿Qué significa? Que la carga del capacitor equivalente va a ser igual a la carga del capacitor 1, a la carga del capacitor 12 y a la carga del capacitor 6. Por lo tanto, la carga de los 4 capacitores es el mismo. Eso dice el principio cuando hemos calculado la capacitancia equivalente de capacitores en serie. De donde la energía será igual, la energía almacenada en el capacitor 6 será igual a 1/2 de la capacitancia 6 por la tensión a la cual es sometido, si quieren, el capacitor 6. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso, decimos que la tensión 6 es igual a la carga 6 sobre la capacitancia 6. ¿De dónde? La capacitancia 6, la carga 6, ¿a qué es igual? A la capacitancia equivalente por la tensión AB. ¿No? Listo, al cuadrado. Reemplazamos valores, diremos que la energía almacenada será 1/2 de la capacitancia 6, que va a ser 600 microfaradios, 600 por 10 a la menos 6, por la capacitancia equivalente, que va a ser 73,609 microfaradios, pues colocamos por 10 a la menos 6, por la tensión a la cual está sometido la capacitancia equivalente, serían los 120 voltios, dividida entre la capacitancia 6, que vale 600 por 10 a la menos 6 microfaradios, o en este caso faradios, porque ya está por 10 a la menos 6. Todo elevado al cuadrado. De donde la energía almacenada del capacitor 6 es 5,502 por 10 elevado a la menos 2 joules. Bien, jóvenes, ahí está un ejercicio un poquito, si quieren, más complejo, pero si se fijan, el procedimiento es el mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien, sigamos. Vamos a ver. Veamos, vamos a hacer otro ejercicio. Ahí tenemos otro ejercicio, jóvenes. Miren lo que tenemos, jóvenes. Tenemos lo siguiente. En el circuito capacitivo mostrado en la figura, el diferencial de potencial entre los puntos A y B es 90 voltios. Y las capacitancias de los capacitores es C1 400, C2 800, C2. Aquí, 800 microfaradios. C3, 200 microfaradios. C4, 700 microfaradios. C5, 600 microfaradios. C6, 100 microfaradios. C6. C7, de aquí, 600 microfaradios. Allá la carga almacenada del capacitor 6 en este. Cuando el circuito ha alcanzado su estado estacionario. Bien. Si se fijan, aquí tenemos una pirámide, ¿no? Bien. ¿Cómo resolver el circuito? Dibujamos el circuito. En este caso, si se fijan, está en 3D. Entonces, cuando está en 3D, tengo dos opciones. La primera opción es aplastar el circuito. La segunda opción es dibujar su circuito equivalente. Yo en mi caso voy a dibujar mi circuito equivalente. Podría haber aplastado, lo mismo. Por lo tanto, para aplastar, debo dibujar los nodos, ¿no? Entonces, primero coloco los nodos. A y B, los puntos de energización en el circuito. Vamos a comenzar a dibujar ahora los nodos. Primer nodo, D, lo llamo D. De A, fíjense, por esta rama hay un elemento. Si hay un elemento, los extremos de la misma rama deben ser diferentes. ¿No? Diferentes nombres. D. Ahora vámonos de D hacia dónde? Vámonos hacia este lado. Si se fijan, cuando vamos por aquí, sobre esta rama no hay ningún elemento. Por lo tanto, los nombres en los extremos de la rama deben ser los mismos. Ahora, nos vamos hacia arriba. Debo cambiar de nombre a este nodo. ¿Por qué? Porque hay un elemento. Vamos ahora hacia abajo. También
paso por un elemento, por lo tanto los nombres de los extremos de esta rama también son diferentes. Si se fijan, tengo ¿cuántos nodos? A, B, los extremos, D, E y N. Tendría 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Bueno, estos nodos son de energización. Los nodos de energización siempre están en los extremos. Dibujamos los 5 nodos. Este se llama circuito original 1. Voy a dibujar mi circuito equivalente. Ahí está. Ahí están los 5 nodos. Entonces, a los extremos siempre coloco los puntos de energización. A y B. Y al medio coloco los otros nodos, ¿no? D, E y N. Siempre cerca de A, el que está cercano, no lo voy a colocar D cerca de B, porque D está cerca de A, ¿no? Y cerca de B, ¿quién está? N. Y los otros puede ir para arriba, para abajo, no importa. Ahora comenzamos a dibujar el equivalente. Ubicamos el capacitor 1. Si se fijan, el capacitor 1 está entre D y E. Estaría entre este punto D y E. Ahí está, capacitor 1. Muy bien, vamos al capacitor 2. ¿Dónde está el capacitor 2? Aquí, entre N y B. Dibujamos entre N y B, aquí. Ahí está el capacitor 2. Listo, vamos al capacitor 3. Está entre E y D. Entre E y D, aquí. Dibujo el capacitor 3. Vamos al capacitor 4. Está entre N y D. Estaría entre N y D. Tenía que venir de aquí, por aquí o por arriba. Cualquiera de las dos opciones. Prefiero colocarlo por arriba, ¿no? Nace en D, termina en N. Listo. Vamos al capacitor 5. 5 comienza también en N y termina en D. Puedo colocarlo de D a N o de N a D. Puedo colocarlo abajo. Ahí está, capacitor 5. Listo. Vamos al capacitor 6. Está entre D y A. Entre A y D. Aquí. Listo. Ya está el capacitor 6. Vamos al capacitor 7. Está entre E y N. E y N. Listo, jóvenes. Ahí está el circuito equivalente. Fíjense el proceso. Primero los nodos, ¿no? Y luego realizando el circuito equivalente. Si se fijan, el circuito equivalente está sencillo. Puedo comenzar a reducir. ¿Qué voy a reducir? En este caso voy a reducir C1 y C3 que están en paralelo. Muy bien. Por lo tanto, en vez de C1 y C3, voy a dibujar el circuito número 3. En vez de C1 y C3, voy a dibujar el capacitor 8. ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? Ahora, ¿qué puedo reducir en C3? C8 y C7 que están en serie. Por lo tanto, como están en serie, en vez de esos dos voy a dibujar el circuito número 4, donde en vez de C8 y C7 tengo el capacitor 9. Listo. Vamos al nuevo circuito. ¿Qué puedo obtener aquí? C4, C9 y C5 están en paralelo. Por lo tanto, puedo dibujar el circuito número 5, donde en vez de C4, C9 y C5 voy a colocar el capacitor 10. Bien, si se fijan de A a B, ahora tengo C6, C10 y C2 que están en serie. Por lo tanto, ¿cómo se calcula en este caso? Se coloca el equivalente entre A y B. Listo, jóvenes. Acabamos de hacer la reducción de ese circuito, ¿no? Fíjense, lo primero que se hace es esta reducción. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? Comenzar a calcular las variables. Vamos a comenzar calculando las variables que tenemos aquí. Veamos. En el circuito 1 no hay nada que calcular, conozco todo. En el circuito 2 tampoco, conozco todo. En el circuito 3, ¿qué es lo que no conozco? C8. ¿De dónde nace C8? De C1 y C3 que están en paralelo. Por lo tanto, C8 será igual a, como es la suma en paralelo, la suma es directa, ¿no? C1 más C3. De donde si reemplazamos datos, C1 vale 400 y C3 vale 200. De donde obtengo que C8 vale 600 microfarads. Listo, jóvenes, ya conozco todo en el circuito 3. Vamos al circuito 4.
¿Qué es lo que no conozco? Circuito 4. No conozco C9. ¿De dónde nace C9? De C8 y C7 que están en serie. ¿Y cómo se calcula la capacitancia equivalente en serie? Bueno, 1, ¿no? La suma inversa. 1 sobre C9 es igual a 1 sobre C8 más 1 sobre C7. ¿No? Reemplazando los datos, 1 sobre C9 es 1 sobre C8 que vale 600 más 1 sobre C7 que vale 600 también. Por lo tanto, C9 vale 300 microfaradios haciendo operaciones. Listo, jóvenes, y ya hemos resuelto todo en el circuito 4. Vamos al circuito 5. ¿Qué es lo que no conozco del circuito 5? La capacitancia 10. ¿De dónde nace la capacitancia 10? De C4, C9 y C5 que están en paralelo. Por lo tanto, ¿cómo se calcula cuando los capacitores están en paralelo? La suma es directa. C10 es igual a C4 más C9 más C5. ¿No? La suma de los tres capacitores. Reemplazamos datos. C4 vale 700 microfaradios, más C9 que vale 300 microfaradios, más C5 que vale 600 microfaradios. Si sumamos, esto nos da un valor de 1600 microfaradios. Listo, jóvenes, ya hemos resuelto todo en el circuito 5. Vamos al circuito 6. ¿El circuito 6 de dónde sale? Es equivalente. Bueno, de los capacitores C6, C10 y C2 que están en serie. ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente en serie? La suma directa. Por lo tanto, diremos C equivalente será igual a C6 más C10 más C2. De manera inversa, ¿no? ¿De dónde? 1 sobre C equivalente valdrá 1 sobre C6 que vale 6. Aquí está C6. 100. 1 sobre 100 microfaradios. Más 1 sobre C10 que vale 1 sobre 1600 microfaradios. Más 1 sobre C2 que vale 1 sobre 800 microfaradios. Listo. Calculamos, hacemos operaciones matemáticas y obtengo que la capacitancia equivalente vale 84,210 microfaradios. Bien, acabo de calcular todas las variables en todos los diagramas de los circuitos. ¿Qué falta calcular aquí? Lo que me piden es calcular la capacitancia, la carga del capacitor 6. ¿Dónde está el capacitor 6? Aquí. ¿Cómo obtengo la carga del capacitor 6? Bueno, recuerden que la carga del equivalente es igual a la carga de cada uno de los capacitores que están en serie. Por lo tanto, ¿qué debo calcular? La carga del equivalente. Pues la carga será igual a C equivalente por la tensión a la cual se ha sometido el capacitor equivalente. Reemplazando valores, C equivalente vale 84,210 microfaradios por la tensión a la cual está sometido. AB es 90 voltios. ¿De dónde? Tenemos que la carga vale 7.578,9 microfaradios. Bien, ya tengo la carga del capacitor equivalente. Aquí sabemos que la carga del capacitor equivalente es la carga de los 4 capacitores, ¿no? Por lo tanto, el capacitor 6 será igual a la carga del capacitor equivalente. Por lo tanto, la carga del capacitor número 6 es igual a 7.578,9 microfaradios. Bien, con esto hemos resuelto, jóvenes, el problema. Bien. Vamos a ver.